Lodo y misiles. Venezuela atrapada entre su colapso logístico y una guerra ajena. Estorbo para la revolución. Nicolás Maduro y la Corte Penal Internacional. Un divorcio en el horizonte. A la deriva y silenciados. Denuncian que el gobierno chavista abandona a los wayú y persigue a la diversidad LGBTQ+. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra emisión matutina de este viernes 20 de junio del año 2025. Como cada día, les traemos información veraz, objetiva y oportuna con análisis en cada tema que desarrollamos en Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La situación actual en la frontera entre Colombia y Venezuela es crítica. Las intensas lluvias han provocado el colapso total de la infraestructura vial en el estado Táchira, dejando a más de 300 vehículos de carga pesada varados. Esta emergencia no solo interrumpe el flujo de mercancías, sino que también amenaza con paralizar por completo el ya vulnerable comercio binacional. Y si no se toman las medidas necesarias urgentes, esta crisis podría impactar aún más en materia económica a ambas naciones. El reporte con Génesis Pérez. Una nueva crisis logística golpea el comercio binacional entre Colombia y Venezuela. Más de 300 vehículos de carga pesada permanecen retenidos en la frontera, paralizados desde el martes 17 de junio ante el colapso vial que afecta al estado Táchira. Es un riesgo meter por allí gandolas. La zona central se nos fue una parte en Los Cacados. Es un riesgo meter gandolas de gran calado. La vía alterna Junín se quebró a la altura de Tononó. Es un riesgo. Y la cuarta vía en Córdoba es un riesgo. Ya informó la vicepresidenta y se está buscando cuál alternativa podría aplicarse. Las 4 rutas clave para el tránsito de mercancías se encuentran seriamente comprometidas por las intensas lluvias que han generado derrumbes, fallas geológicas y fracturas en varios tramos. El gobernador del oficialismo, Freddy Bernal, confirmó que el transporte sigue completamente detenido mientras las autoridades atienden las emergencias en la infraestructura. Bernal aseguró que se está buscando una solución, aunque advirtió que por ahora movilizar gandolas de 30 toneladas equivaldría a poner en peligro la vida de los conductores y a destruir definitivamente una infraestructura ya debilitada. Es un riesgo meter la gandola de 30 toneladas porque sencillamente podríamos arriesgar incluso la vida de los propios conductores y acabar de destruir la vía que ya está deteriorada. Es muy importante el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, pero es más importante la vida de los conductores. El impacto trasciende lo vial, se afecta la cadena de suministro, se elevan los costos de operación y se retrasa el incipiente dinamismo económico en la región fronteriza, una de las más sensibles para la economía nacional. Estas dificultades son de conocimiento de los entes que regulan las actividades de la comercialización de productos entre Colombia y Venezuela, y estas dificultades obviamente están puestas ya en las mesas de trabajo que esperamos en los próximos días finalmente hayan respuestas y hayan soluciones para que así podamos empezar a evidenciar un buen tráfico de productos hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia. La situación deja al descubierto no solo la vulnerabilidad climática, sino también años de abandono y la falta de inversión en la red vial tachirense. Con cientos de gandolas represadas en las almacenadoras del eje San Antonio-Ureña y sin una salida inmediata a la vista, el comercio binacional vuelve a quedar atrapado entre el barro, la burocracia y la precariedad estructural de una frontera que, una vez más, se convierte en símbolo del estancamiento. Aunque la guerra entre Israel e Irán ocurre a miles de kilómetros de distancia, sus efectos económicos también golpean a Venezuela. El encarecimiento del petróleo internacional, la incertidumbre financiera global y la dependencia de Caracas de socios sancionados como Teherán están impulsando el alza del dólar paralelo en mercados y ahondando en la brecha de la tasa oficial. Y es que en un país sin reservas suficientes, cualquier chispa internacional desata una tormenta cambiaria en el mercado local. Halim Naim nos cuenta más.
Desde el estallido del conflicto entre Israel e Irán, el precio del crudo Brent subió más de 8%, generando expectativas de mayores ingresos petroleros para países como Venezuela. Sin embargo, este posible aumento de petrodólares no se traduce en confianza en la moneda local. Los actores económicos buscan refugio en divisas ante la falta de transparencia, la sobreemisión de bolívares y la debilidad estructural del Banco Central. El dólar paralelo elevó su precio arrastrando consigo a un oficial que siempre tiene a quien culpar. Explotó hace 6 días el conflicto de Israel e Irán, el Fed tomó la decisión de mantener la tasa de interés en Estados Unidos y de no bajarla. Entonces eso hace que el dólar sea una moneda más atractiva. Entonces, si los bonos del tesoro son atractivos, se tiene una buena impresión de la economía y la moneda se mantiene estable. Ese es un factor que jugó en que el dólar subiera. Es una consecuencia de que los inversionistas que tienen dinero metido en Israel y en Irán y que ahorita están a riesgo de perder sus inversiones o sus assets líquidos por el tema de la situación económica interna de ambos países en conflicto, van a tratar de convertir a dólares. Van a tratar de liquidar bienes antes de que sean destruidos por el conflicto, por ejemplo, y comprar dólares. Entonces eso va a crear una demanda en dólares. Además, la relación directa entre Irán y Venezuela agrava la percepción de riesgo. Si Irán, principal socio energético de Maduro, reduce su producción por razones bélicas y enfrenta nuevas sanciones, el flujo de insumos, crudo, diluyente y financiamiento alternativo hacia Venezuela podría verse comprometido. Eso reduce la oferta de divisas en el mercado interno y aumenta la demanda de dólares como activo refugio, empujando el tipo de cambio al alza. Ahora, en el caso particular de Venezuela, el impacto del conflicto iraní es más grande en la tasa cambiaria venezolana, porque hay que tener claro esto. El caso de Venezuela es muy peculiar porque ahorita teóricamente no hay una tasa cambiaria extraoficial. El conflicto iraní impacta no solamente en la tasa extraoficial, sino también en la tasa BCB, porque muchas de las inversiones o el dinero que estaba entrando en Venezuela de inversiones iraníes está frenado. La economía venezolana ahorita estaba muy dependiente de lo que estaba viniendo de sus aliados, particularmente Irán. En un país sin acceso libre a mercados internacionales, el valor del dólar es el termómetro de la angustia económica. Y cada movimiento geopolítico fuera del control del Banco Central de Venezuela o del Ejecutivo, como este conflicto en Medio Oriente, refleja un impacto en el bolsillo del venezolano común. Lo que sube en el Golfo Pérsico baja en el supermercado de Caracas. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Venezuela por muchos años ha estado sometida a una fragilidad económica constante por causas internas y externas. Pero, ¿cuál crees que es el factor más determinante hoy? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha expresado públicamente su deseo de que Venezuela abandone la Corte Penal Internacional durante una reciente marcha que se realizó en Caracas en apoyo a Irán. Rodríguez afirmó que esta instancia no sirve para defender los derechos humanos. Este pronunciamiento surge en medio de un contexto donde varios países de América Latina han presionado a la CPI por su actuar en relación con el caso Venezuela 1. Escuchemos. Ya está bueno de hipocresía. Dan vergüenzas, dan mucha vergüenza esos supuestos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, esas cortes penales internacionales que no han dicho absolutamente nada cuando Netanyahu asesina miles de niños en la franja de Gaza. Yo sueño con el día y el minuto en que nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a todos los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, anunciemos que nos salimos de esa Corte Penal Internacional, que nos salimos de esos organismos mentirosos que no sirven para defender los derechos humanos de nadie. Amigos, quédense conmigo, vamos a revisar otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Llevarán a Bukele ante la CPI por detención masiva de migrantes.
La ONG venezolana Fundación El Amparo anunció que denunciará al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos de más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Según la denuncia, estas personas fueron trasladadas sin juicio previo y se encuentran recluidas en la cárcel de máxima seguridad conocida como el SECOT, aisladas y sin acceso a abogados o familiares. La organización también solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Justicia y advirtió que estas acciones podrían constituir desapariciones forzadas. El caso plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso, la cooperación migratoria entre gobiernos y la criminalización de los migrantes, por lo que reiteran que ninguno de los deportados hacia el país centroamericano pertenece a la banda criminal El Tren de Aragua. Sin protección del Estado, comunidades indígenas de La Guajira venezolana enfrentan avance del mar. El aumento del nivel del mar en La Guajira venezolana está desplazando a comunidades enteras, especialmente en zonas como Cañosagua y Los Aceituninos en el estado Zulia. Según datos de la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela, el fenómeno ha causado la pérdida de viviendas, medios de vida y territorios ancestrales del pueblo wayú, en un contexto de abandono institucional. El avance del mar relacionado con el cambio climático y la erosión costera ya ha obligado a desalojar al menos 7 hogares. Las autoridades no han implementado planes de mitigación ni respuesta ante esta crisis ambiental que amenaza también la soberanía alimentaria y cultural de los habitantes. Esta emergencia no solo es climática, sino también estructural y política, con implicaciones binacionales entre Venezuela y Colombia. La falta de atención estatal convierte a las comunidades afectadas en víctimas de una tragedia silenciosa que avanza con cada marea. La persecución contra la comunidad LGBTQ+ en Venezuela, al parecer, ahora es ley. Se registran denuncias contra el Estado por una supuesta política sistemática de silenciamiento contra activistas, organizaciones y ciudadanos que se atreven a defender la diversidad o expresarse libremente sobre su orientación sexual. Algo que aparentemente el fallecido presidente Hugo Chávez había lastrado. Catherine García nos amplía. La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta una creciente ola de persecución institucional en un contexto donde el Estado habría convertido la diversidad sexual en blanco político y social. Hay que denunciar que para el 2024 se han documentado al menos 415 casos de violencia y o discriminación hacia la población LGBTIQ+ en Venezuela, según la cifra del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. Esto va desde violencias institucionales, como la negación del Estado de la garantía de derechos, la reproducción de narrativas antiderechos y estigmatizantes en contra de la población LGBTIQ por funcionarios y funcionarias del Estado venezolano. Hoy están asumiendo una narrativa contraria a cualquier estándar de derechos humanos. La situación se agrava tras la aprobación de la polémica ley anti-ONG, que ha dejado a organizaciones defensoras de derechos humanos sin margen de actuación y al mismo tiempo a la población sin posibilidades de ayuda. Además, esta ley ha sido utilizada para acorralar y silenciar a defensores de derechos humanos, obligando al exilio a varios activistas LGBTIQ+ y clausurando espacios de asistencia legal, psicológica y comunitaria. La ley anti-ONG está limitando las capacidades que tenemos desde la sociedad civil para poder acompañar a las personas. Es decir, la ley anti-ONG tiene un efecto directo en la gente. Es que está dejando a la gente sin herramientas para poder defenderse. Está dejando a la gente sin servicios gratuitos de atención psicológica, legal y otros acompañamientos, servicios que el mismo Estado venezolano no está prestando hoy a la gente más vulnerable, a la gente que más lo necesita en medio de una emergencia humanitaria compleja. En este clima de impunidad, la orientación sexual y la identidad de género se convierten en factores de riesgo extremo, especialmente para quienes disienten o visibilizan sus derechos. Hoy las juventudes LGBTIQ especialmente están encontrando en sus hogares a sus principales agresores y van desde agresión física, verbal, psicológicos, abusos sexuales, incluso hasta amenazas de muerte. Para este año son al menos 8 asesinatos, muertes violentas de personas LGBTIQ y el Estado venezolano no ha dado información sobre lo mismo. Hemos encontrado, identificado casos de acoso escolar, abuso y bullying basado en orientación sexual, identidad y expresión de género, y de hecho se hizo pública una denuncia de
de acoso ejercido por parte del personal docente y administrativo a un joven en una escuela en el estado de La Guaira. Pone el foco en la ausencia de leyes, de legislación en Venezuela sobre este tema. Asimismo, la salud de aquellos que tienen VIH en Venezuela se ve totalmente afectada en este contexto, pues el Estado no garantiza los tratamientos. Tenemos que también hablar de las personas con VIH. El Estado venezolano tiene años que no adquiere los insumos necesarios para el tratamiento y para el seguimiento del virus de inmunosuficiencia humana, y es la sociedad civil, es la cooperación internacional, son los mecanismos internacionales que han venido ocupándose que las personas con VIH encuentren los servicios necesarios para poder vivir dignamente. En un país donde la diversidad se castiga y la ayuda es criminalizada, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta no solo discriminación, sino abandono estructural. Entre leyes que silencian, autoridades que persiguen y derechos que se evaporan, la vida misma se convierte en resistencia, porque cuando el Estado no protege, alzar la voz se vuelve un acto de supervivencia. Informó para ustedes Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Recuerden además lo importante que es que se suscriban al canal de YouTube, que activen las notificaciones, que compartan y comenten. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Muy atentos a la programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el lunes.